Muy bien. Hoy vamos a desarrollar la etapa más importante y la última unidad que tenemos dentro de la materia, que son etapas de la construcción de la nave o planta industrial. El objetivo básico es tener fundamentos y conceptos que se aplican dentro de la toma de decisión para el diseño de nuestra planta. Veamos de qué se trata el punto. Habíamos definido en un primer situación que al establecer construcción no estamos hablando de la edificación, sino el proceso de desarrollar un conjunto de etapas o actividades para lograr obtener una obra civil, que puede ser desde un edificio, un camino, una planta industrial, una presa y distintos tipos de obras, un estadio, un coliseo, módulos universitarios. Todo eso son procesos que llevan a una conclusión entregando una edificación completa. Entonces, este aspecto de hablar de construcción es demasiado amplio, porque establece desde el instante del diseño, establece la planificación, el cronograma, hasta llegar a la ejecución de cada uno de estos aspectos, cumpliendo con los requisitos y las normas de acuerdo al país que se desarrolle esta construcción. Hay países que son extremadamente exigentes en sus normas, como hay otros países que son muy flexibles. Vamos a conocer las características de cada uno. Entonces, normalmente en una construcción podemos enfocarnos desde dos puntos de vista. Número uno, desde el diseño del proyecto, donde ya ustedes tienen que establecer un punto referencial que posteriormente llega a ser la ubicación final del proyecto, ejecutar con ese terreno las características que tiene que tener la edificación y desarrollar la ejecución. El segundo proyecto es cuando ustedes tienen que hacer una readecuación. ¿Qué implica? Ya existe una edificación original, la cual tiene que ajustar sus características para desarrollar la actividad económica para lo cual se tiene pensado en esa zona. Esto ha ocurrido muchas veces con el tema de las empresas de servicio comercial, o en este caso las de elaboración de servicio, un banco, una comida rápida, en el cual ellos ajustan sus ambientes de acuerdo a las necesidades que tengan. Bien, continuando. Dentro de lo que es la construcción, normalmente en nuestro forma de idiosincrasia de manejo en Bolivia, se manejan dos etapas, la obra gruesa y la obra fina. Pero en contexto un poco más técnico, se manejan cuatro etapas, las cuales son la primera etapa, en la cual consiste desde la preparación del terreno, desde el tema de la fundación, el tema de la estructura, los muros, el cerramiento, las cubiertas, aislación hidrofuga. La segunda etapa, que es el techado, el revoque, el tema de los contrapisos, pisos, zócalos, revestimientos. Tercera etapa, establece básicamente todo lo que son la colocación de las carpinterías de aluminio, de madera, entra la parte de mampostería, las instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, instalaciones de iluminación, de climatización y otras de acuerdo a la necesidad de la empresa. Y en la última etapa establece básicamente lo que viene a ser colocado final de algunos accesorios, el tema de las pinturas, el tema de las puertas. Entonces, esta última etapa es cuando ya se hacen los detalles, como digo puntualmente, desde colocar en la construcción algún sellante, el colocado de alguna mampostería final que pueda dar la diferencia. Para ello, todo comienza con el tema del terreno. Todo proyecto, todo diseño tiene que comenzar con el terreno y las dimensiones que tiene el terreno. Muchas veces entre el terreno que se va a adquirir al que se encuentra físicamente hay detalles o hay diferencias. Uno de los ejemplos que más se dan en nuestro territorio en Bolivia es el tema de lo que se entra en los meridianos.
Hay un muro que normalmente separa o divide prácticamente las edificaciones o nuestros terrenos, si quieren, nuestra área. Pero muchas veces los vecinos utilizan lo que le llaman el muro perimetral, que es la parte externa de tu ambiente. ¿Qué me implica? Yo me meto con mi pared en el vecino. Así de sencillo se lo pongo. Donde tuviera que haber muros medianeros, donde la mitad esté conmigo, la mitad con el vecino, si es que quedamos y concordamos en hacerlo de esa manera, excelente. Pero otros en su avivada criolla, que es lo que manejan acá, colocan el muro en la parte exterior de su terreno. Son 10, 12 centímetros que se comen al terreno de al lado. Después entra una negociación y si el vecino acepta, le hace venta de esa parte con un cierto monto de dinero y lo arregla. Y en otro lo hace tumbar el muro. Normalmente con el tema de las delimitaciones del terreno, ustedes solo pueden construir en la superficie que ustedes han adquirido. Evitar los muros de meridianos o que se comparten y que el muro sea interno de su construcción. Es un punto, un regimiento muy importante. No sé si a ustedes le ha pasado eso o han escuchado alguna situación, ya que antes en Santa Cruz ni siquiera teníamos paredes que nos dividían con el vecino, uno pasaba de atrás para adelante, pero hoy en día ya está tomándose eso mucho más serio. ¿Alguna experiencia, alguien que pueda compartir o nada? Eso es el tema de las bardas que está hablando, ¿no, Inge? Correcto, de las bardas de separación del terreno, los límites. Muchas veces se llaman muros de limitación o muros perimetrales, que es el nombre más correcto que se le da, donde normalmente eso es lo que tendría que estar dentro de su terreno. Yo, por ejemplo, en mi política que manejo, mis muros perimetrales están dentro de mi terreno y los tengo los cuatro y son míos. Los vecinos de atrás no tienen muros, pero el momento que ellos han querido asentarse o tocar mi muro, yo les he hecho firmar un acuerdo para que no toque la parte estructural. Bueno, continuando entonces fuera de los muros perimetrales, cuando ustedes adquieren el terreno, tienen que ver muchos aspectos del tema legal hasta el tema de la superficie, que si son dentro de un terreno que es de un sector económico, como ser un parque industrial o área complementaria, tiene que pasarse, si es que los hitos no están bien establecidos, a una nueva medición para el comprador y tienen que volver a meterse a los planos reguladores si es que ha sido invadido dentro de su terreno por los vecinos. Eso es lo que ocurre. Para ello se tiene que hacer elaboración de los nuevos planos y colocación dentro de la proyecto legal. Ya se lo voy a mostrar, tengo yo un plano de desarrollo. En el plano, primero es el plano del terreno, en el cual tiene que estar establecido básicamente qué es lo que se va a construir, qué tamaño, qué cálculos tienen que estar, donde involucra un plano general y lo que ustedes han aprendido en la parte de dibujo técnico 1 y 2, donde son los planos de perspectiva, tienen planos de instalaciones y que van complementando de acuerdo a la distribución que se va a ocurrir. Estos planos, si son en área urbana, ya están definidos dentro de una carta, cartográficamente, en el tema de la urbanización o de acuerdo al terreno o la unidad vecinal que se está aprobando por la alcaldía. Pero si son en lugares externos, como ser zonas rurales,
ahí ya tienen que entrar con equipos que hagan la topografía, el levantamiento con teodolitos de la zona, determinando la altura, la profundidad, los límites en cada uno de los diferentes sectores que tiene su terreno, con quién colinda al norte, al sur, al este, cuál es el que colinda con la carretera. Son todos esos elementos. Hoy en día, como eso ya es mucho más fácil utilizando la tecnología digital, se cuenta con lo que se llaman estaciones totales, que uno de los principales constructores de esto, no sé si ustedes han escuchado, Garnil, que ellos realizan justamente estudios en tiempo real y hacen mapas digitales. Utiliza para eso varios tipos de aplicaciones de software para poder establecer los puntos, los hitos y elevaciones que tienen los terrenos. Entonces, cuando ya entramos en el segundo punto, que es la preparación del terreno, una vez que ya ustedes tienen en base al plano cuáles han sido los desniveles, qué altura, cuál es la pendiente que tiene que tener el terreno para que puedan ser mayor al tema de lo que es las vías, que son las carreteras, las calles, ¿cuál es el fin? Muchas veces los terrenos cuando hacen su medición están por debajo de lo que es la línea de la carretera. ¿Qué ocurre? Viene una lluvia y de vez que ustedes boten el agua para la calle y la calle se lleve esa agua, toda el agua de las avenidas y las calles entran dentro de sus casas, por lo que es un nivel debajo de la carretera. Tienen para eso que cumplir normas. Por lo general ustedes tienen que estar a 30 centímetros sobre el nivel de la carretera, por eso ustedes tienen que pedir uso y nivel de suelo. Es clave para poder ustedes manejar esa parte. Y fuera de los 30 centímetros que tienen que colindar con el tema de la parte externa, que es la parte de la calle o parte externa del terreno, tiene que tener una pendiente que puede graduarse entre un 3 y 6% de inclinación. ¿Qué quiere decir esto? Que por 100 metros pueden tener básicamente unos 30 centímetros a 60 centímetros de mayor elevación en la parte posterior que en la parte delantera. Eso es lo que va ocurriendo en muchos lugares para el tema de pluvial. Cuando hay una lluvia no se empoza el agua y pueda salir a las calles. Entonces, para eso las operaciones que tienen que ver desde el tema de la limpieza de maleza, que puede estar el tema de excavación cuando hay desniveles muy pronunciados y también el tema de los rellenos. Eso es para nivelar y generar la pendiente. Una vez que ya tienen la pendiente todo establecido, después de haber hecho el desmonte, el terraplén, el relleno y la compactación, por si acaso compactación, se entra al tema recién del replanteo. En el replanteo es donde se establece dónde va a quedar la ubicación final de la edificación, donde pueden utilizar diferentes métodos, desde la hilada hasta se puede hacer hoy replanteo simplemente con unidades digitales de metro. Ustedes pueden poner un punto hito y de ahí la bola en el cuadrado simplemente con un pequeño aparato que es de medición tridimensional. Aquí lo están viendo un poco lo que es la limpieza y el terraplén. Ojo, tomen en cuenta que si el terreno ha sido abandonado por mucho tiempo o que en ese terreno hubo una edificación anterior y se tiene que hacer, en este caso, el tema de sacar la edificación, no va a ocurrir otro elemento, ya no simplemente la limpieza, ahí entra una actividad extra. Y eso es lo que a veces no entienden lo que hacen la adquisición del terreno. Mire, su terreno, usted tuvo, no sé, tiene aquí un galpón viejo, y ese galpón viejo se tiene que tumbar para recién hacer mi proyecto, y el tumbarlo, eso me va a generar escombro, y sacar ese escombro de mi terreno me genera un gasto extra. Entonces, todos esos elementos hay que pensarlo bien en el diseño. Erlan Valdivieso tiene la palabra. Buenas tardes, ingeniero. En esta fase también entraría el cierre del área del espacio público. Eh, Va a depender mucho en esta primera fase, como les digo yo, si es en zona rural o en zona urbana. Si es en zona urbana, en el momento que se va a empezar a desarrollar las etapas de limpieza, tiene que haber un cerramiento. Normalmente ese cerramiento cumple dos funciones. Número uno es el poder generar privacidad
en algunos casos, pero después de la limpieza se haría, ya que en la mayoría, por el tema tiempo, economía y demás, se utiliza maquinaria para hacer las limpiezas y el desmonte. Yo les doy un ejemplo claro. En el parque industrial, cuando un terreno se vende y es abierto, primero entra la maquinaria porque no se suelen meter, si ustedes pueden ver ahí tenemos tractores, orugas que entran dentro del terreno, entonces necesitan tener un espacio para entrar y empezar a hacer desnivel. ¿Cuándo sería un cerramiento previo a la limpieza? Sería cuando esto va a tener un sótano, cuando va a tener excavaciones. Si se va a dar una excavación, ya no necesitamos maquinaria para nivelar y compactar. Entonces ahí ya necesitamos un poco más grandes las maquinarias como excavadora, orugas, tadano, pajarita para sacar el tema de la tierra y poder llevar a través de volqueta. En esa parte sí se necesita un cerramiento que normalmente utilizan con calamina. No sé si ustedes han visto alguna vez, cuando inicia una obra de construcción o refacción, se cierra todo el perímetro con un cerramiento de calamina, que es lo más común que hay actualmente. Y de ahí, lo segundo que tiene que haber es tener su obra de faena. No sé si han escuchado ustedes la obra de faena o la instalación de faena. No, no, En realidad esa instalación de faena es donde ustedes levantan un pequeño cuarto, si quieren, con materiales básicos, rudimentarios, para poder guardar el material y las herramientas. Como ya se va a trabajar dentro de ese terreno, la constructora trae todo lo que son las herramientas básicas para trabajar, que pueden ser de pala, picota, traen sus materiales que pueden ser cemento, yeso, demás, alambre de amarre y demás. Entonces tienen que tener una instalación o una obra de faena pequeña de madera donde ahí introducen todo y hasta puede entrar nuestro guardia del terreno. Si nuestra construcción es grande, podemos meter hasta una persona dentro con su cama para que él esté atento de lo que ocurra dentro del terreno. Pero es muy importante hacer el cerramiento inicial, que es solo con calamina. Y después, ingeniero, cuando ya se... Dale, dale. otra, cuando hacen el cerramiento, creo que y se ocupa parte de la acera, creo que la alcaldía le obliga a poner un tipo puentecito, ¿no? Para que pueda pasar la gente, ¿no? Depende mucho. Cuando es dentro ya de una zona ya consolidada como ser centro de las ciudades, lo hacen llegar hasta el tema de la acera, pero cuando son barrios, son zonas un poquito más alejadas, no es tan necesario que llegue hasta la acera. Ellos ya pueden tener, sobresalir con unos 20, 30 centímetros para poder construir los muros, pero cuando es en zona céntrica, como ustedes han visto, los hacen sobresalir para poder en el mismo tiempo no solamente hacer muro perimetral, en realidad lo que pasa en el centro de la ciudad es que se construye desde la parte externa, ¿me entienden? O sea, ya comienza desde la construcción, desde el muro externo. No hay muro perimetral, ya es la construcción de la parte externa de la proceso que lo liberan, y fuera de eso, si la construcción tiene varios pisos, fuera que colocan el cerramiento externo, le hacen colocar un paso de puente madera, le dicen algunos, porque lo ponen casi en la parte externa de la acera. En la parte superior le colocan una malla, y esa malla protege cuando el edificio que está construyendo tiene 2 o 3 pisos, por el tema de revoque, escombros o demás cosas que puedan salir volando, hasta un balde del maestro que está arriba, puedan caer en la malla y no ocasionar un accidente. Jóvenes, esa es la parte donde el ingeniero industrial entra a trabajar, esa es la parte de seguridad industrial. Todas las acciones preventivas para evitar que hayan accidentes. Eso es verdad. En la parte superior hasta malla se coloca. Bueno, ¿qué más tenemos referente a la primera etapa? Cuando ya nuestro terreno que tenemos definido está nivelado, tiene la pendiente, se hace el replanteo. ¿Qué es replanteo? Justamente lo que yo les había dicho, pasar de los planos a la ejecución en el terreno. Los dimensionamientos de la zapata, dimensionamiento de los cimientos,
Se hace replanteo, puede ser con hilado, se puede hacer mediante instrumentación digital, estableciendo hitos y puntos para poderlo colocar. ¿Cuál es el objetivo de hacer un replanteo, jóvenes? El objetivo primordial es poder tener una edificación simétrica. ¿Qué significa? Que si mi construcción tiene que tener 10 metros por 10 metros y tiene que ser exactamente cada muro de 10 metros, tiene que cumplir esa simetría. No como ocurre en algunos casos con sus maestros, no sé si les ha tocado eso. Una pared, 8 metros, la otra pared, 8 metros, 20 centímetros. A un lado, 5 metros, al otro lado, 4 metros, 90. O sea, no lo hace un buen replanteo. O se equivocan en las medidas. Es normal y es común eso dentro de lo que es la construcción. Por eso el tema del replanteo, el que lo tiene que hacer es un maestro, alguien que ya se dedique solamente a hacer replanteo para que la infraestructura y la edificación cumplan exactamente las medidas que están en el plano. Así ya van a descubrir por qué algunas casas tienen agrietamiento o se ve que no coincide exactamente las esquinas, es por eso el replanteo. El replanteo que ustedes lo pueden ver en la parte de arriba es el que yo le había planteado, que es hecho con hilada. Se lanzan los hilos, se establece el muro exterior y el muro interior para hacer las excavaciones. En la parte de abajo ya es uno donde ya se hace el trazado mediante estuco, ese es un poquito ya más amplio. Ahí ya se utiliza la instrumentación digital, estos pequeños medidores digitales de posicionamiento, y ya se hace la excavación ya no en forma manual, se utilizan para ello, en este caso ustedes pueden ver una retroexcavadora, en el cual hace el cavado de lo que son los cimientos de puntos o conocidos como zapata, para colocar en esa parte las mallas o las estructuras de acero, y después se vacían los hormigones. Aquí ustedes pueden estar viendo. Esta segunda que vemos es una excavación cuando el terreno está muy desnivelado y ustedes van a aprovechar en la parte posterior tal vez de poder hacer colocación de un pequeño sótano, o que el muro esté está muy alto como para bajarlo todo con el terreno de al lado. Entonces lo que se hace es la excavación, se coloca muros de contención y se lo puede volver terreno aplicando campas hidrofugo para evitar la humedad que se da. Estas excavaciones son normales en lugares como ser Cochabamba, Sucre, La Paz, donde los terrenos no son nivelados, no son planos. Más bien, qué asombrarme, un viaje a Sucre. Yo aquí en Santa Cruz voy y compro un terreno para mí es 15 metros por 40. Yo veo plano y solo hago la pendiente. En cambio allá, uno va yendo y ve casi una pendiente de 45 a 50 grados, y la gente que vive allá, qué bonito terreno para construir, y yo lo miro y simplemente veo esa pendiente del cerro que va cayendo. Pero son características que tiene cada una de las diferentes ciudades. Y la forma en cómo se hace el tema es otro tipo de cimientos, que son cimientos de escalera, en el cual se van colocando a diferentes desniveles para poder contener. Nos implica muchas veces que en una zona de la casa está a una altura superior y en la parte posterior puede tener hasta 2 niveles por debajo de la entrada. Ocurre eso, jóvenes, son en lugares donde hay bastante irregularidad. Entonces, cuando hablamos de las fundaciones o cimientos, hay diferentes tipos de cimientos: cimientos lineales, cimientos de puntos, cimientos de pilotaje, cimientos de escalonado. Cada uno de ellos tiene sus características, y uno de los que se utilizaba antes en Santa Cruz, el cimiento ciclopeo. ¿Quién me puede decir qué era el cimiento ciclopeo? A ver, los del grupo de piedra. Bueno, creo que se quedaron con un poco de dudas.
El tema del cemento ciclopeo era la construcción de los antiguos en Santa Cruz, cuando se colocaba, hoy en día se coloca armadura, que es justamente lo que ustedes pueden ver de barras de acero corrugado. Antes no había barras de acero corrugado, antes lo que se colocaba era simplemente piedras manzana vaciado con un mortero, ni siquiera era con un hormigón, con un mortero para hacer el cimiento lineal, y colocado en los laterales con piedras mucho más grandes para hacer la zapata, que esos eran los puntos de unión. Esa era la forma de construcción antigua. La moderna ya nos están hablando del hormigón armado, tanto en los cimientos de puntos como en los cimientos lineales, tal como los pueden ver ustedes, que para levantar de estos puntos fijos se utilizan las columnas. Estas columnas son las que van a transmitir todo el peso de lo que es la infraestructura a lo que son los cimientos fijos, a la zapata, la cual depende mucho del estudio de suelo para determinar cómo se puede esparcir. Por ejemplo, en Montero, en nuestro edificio que tenemos nosotros, se hizo un estudio de suelo y demostró que era un suelo bastante, tenía una baja densidad. Por lo tanto, se optó por la decisión de no solamente colocar zapatas, sino lo que se hizo fue la perforación de pilotaje. Nuestro edificio tiene pilotes de más de 15 y 20 metros de profundidad que se han ido colocando en sus cimientos. Estos pilotajes nos han servido ¿para qué? Para que la construcción con el tiempo no se asiente y en algún momento no se incline, como ha ocurrido con algunas grandes construcciones en el mundo, como la Torre de Pisa, digamos, que tiene ya una inclinación de casi 8 grados. Eso mismo se da en algunos edificios cuando no se hace un correcto estudio de suelo. ¿Por qué? No es lo mismo construir un edificio de 3 pisos que construir un edificio de 5 pisos, ya que la cantidad de carga que se va a dar sobre el terreno es mucho mayor. Entonces, estos cimientos son los que distribuyen la carga del edificio al terreno. En la parte inferior ustedes pueden ver que también tenemos una armadura para vaciarlo con hormigón, y esos son los muros de contención. Esos son utilizados principalmente cuando hay mucho desnivel entre los diferentes terrenos y poder evitar, digamos, que eso pueda afectar dentro de nuestra área. Un derrumbe o se desmorone por acciones de la erosión y otros elementos climáticos que se pueden dar. En algunos casos se ha dado situaciones donde otros terrenos en la parte superior, por un problema de daño en su instalación hidráulica, empieza a haber humedad. ¿Y qué ocurre cuando hay humedad, jóvenes? La humedad es el enemigo número uno de las edificaciones. Ante la humedad empieza a haber rupturas, quebrantamiento, y en algún momento puede llegar al colapsar estos muros. Por eso es muy importante construir muros que sean totalmente hidrofugos, que eviten o que la humedad no los dañe. Tiene un costo mayor, sí, pero tiene una mayor seguridad para los que vayan construyendo. Las estructuras de hormigón armado, como habíamos establecido, vamos a hacer las columnas, vigas, las losas, y en algún momento podemos decir hasta los pisos. Es muy importante entender la composición que tiene cada uno de ellos. Se analiza en función al metro cúbico, y cada uno de estos elementos tiene distintas composiciones. Tanto lo que es la columna o la viga se tienen que utilizar con ripio delgado o ripio fino. En cambio, cuando ya se hace un hormigón para el vaciado de una losa, se puede utilizar hasta ripio grueso. No hay ningún problema. Todo depende aquí del mezclador, que es una pequeña máquina que hace la vibración, vibrocompactación, para que toda la mezcla de hormigón se pueda distribuir en forma uniforme en toda la columna. Ya que cuando no se hace con vibrocompactación, he visto algunos maestros que al no tener este elemento, ¿qué hacían? Al levantar estas columnas de hormigón armado, son la siguiente metodología. Paso número 1, se tiene que hacer la armadura con las barras de acero, en el cual se elaboran diferentes estribos, se van uniendo con las barras, se van colocando las dimensiones que pide de acuerdo al diseño estructural. Y posterior, ¿qué se hace? Se hace el colocado en el lugar unido a la zapata, se coloca el encofrado, que el encofrado puede ser hecho desde madera, que habíamos hablado que podemos utilizar el ochó para hacer el encofrado con listones, o también se puede, hoy en día ya tenemos molduras de acero que se colocan, se arman para hacer el vaciado de las columnas.
Se hace el vaciado de la parte superior hacia la parte inferior. A ver si lo pueden ver, jóvenes. Ahí está justamente el punto de los encofrados. Colocan lo que se arman las armaduras, porque ese es el nombre que le dan, las armaduras, unidas con alambre de amarre, en el cual dependiendo del tipo de columna, pueden ser columnas que tengan 4 barras, otras pueden tener 6 barras, otras 8 barras, depende de la dimensión y el diámetro interno que puede tener nuestra barra, que van desde media pulgada, 8 quinceavos, un cuarto, hay diferentes medidas que se pueden utilizar, los estribos y se los colocan en la parte superior de la columna, el encofrado que es madera, otros lo hacen de acero, se hace la introducción del hormigón, y cuando se desencofra, como ustedes pueden ver en la parte superior, ya queda totalmente la columna dada. Pero en algunos puntos, cuando no tenemos todo el instrumento, ¿qué ocurre? Hacen el vaciado, y si nuestro hormigón no está de acuerdo a las condiciones de densidad necesaria, lo que ocurre es que cuando baja, tiene que tener una capa ni muy líquida, ni muy gruesa o muy seca, porque el hormigón tiene que descender de la parte superior que tiene el encofrado hasta la parte inferior, y si es que es muy denso lo que se va vaciando el hormigón, al final se queda hasta mitad o baja solo un poco, generando huecos en medio de la columna, que al encofrar y a ver esos huecos ya no se puede hacer nada, hay que tumbar y volverlo a hacer de nuevo. Para eso es la vibrocompactadora que se utiliza y se lo introduce dentro de los encofrados para que vibre el hormigón y llegue hasta la parte inferior. El problema es cuando no tengo ese vibrocompactador. ¿Qué se puede hacer, jóvenes? ¿Cuál es la otra solución? Los maestros, cuando trabajan dentro del tema y no se cuentan con el dispositivo de la vibrocompactadora, lo que se utilizan son el tema vaciado con vibración del mismo encofrado. Ahí es donde ya tienen que utilizar. Aquí, por ejemplo, este encofrado está solo colocado. En cambio, hay otros que le colocan en los laterales, le colocan madera para poderlo cimentar en los lados, para que no se mueva. Y a medida que va bajando la mezcla, el mismo maestro va golpeando la madera, siendo que ya tiene por los laterales respaldo para que no cambie posición, porque esto se tiene que hacer con hilada y con plomada para que quede totalmente vertical. Y lo van golpeando, golpeando, cosas que van bajándose la mezcla hasta la parte inferior. Es un arte el tema de hacer el vaciado y la unidad del hormigón con el tema de la armadura y formar el hormigón armado. ¿Cuál es la diferencia? Que de una columna se pueden hacer después las vigas. ¿Qué son las vigas? Las vigas son las que hacen el encadenado previo a la losa. Los encadenados son en la parte superior y es el que le da la estructura a toda nuestra edificación. Prácticamente el encadenado es el que forma la estructura de, de resistencia y de disipar el peso dentro de la estructura. En algunos casos los cerramientos son simplemente para división, y en otros, por el tema estructural, tienen que utilizarse muros de carga que son mucho más complicados. Pero las vigas van con el mismo concepto que habíamos hablado aquí en el vaciado de la columna, pero en este caso ya no en forma horizontal, sino en forma vertical, donde la parte superior es mucho más fácil. Ahí ya no tienen que utilizar el vibrocompactador, ahí es de forma directa se coloca el hormigón. Los muros exteriores es herramienta importante. Aquí están los descargos portantes. ¿Qué significa? En muchas construcciones primero hacen el tema de levantamiento de los hormigones armados y después hacen los muros. En otros van casi de la mano haciendo al mismo tiempo el tema de las columnas y los muros. Como ustedes pueden ver en la diapositiva que está al lado inferior izquierdo, ahí pueden ver ustedes las columnas y las vigas, y esas vigas están encadenadas con las demás para poder dar mucho más dureza, resistencia a la construcción. Y los muros, simplemente el muro externo es para hacer el cerramiento y aislarnos del clima, aislarnos del ambiente externo. Hay diferentes tipos de muros que se pueden dar, desde ladrillo adobito, ladrillo de 6 huecos, este ladrillo que es el de... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de poder hacer el muro de cerramiento externo con ladrillos de hormigón? Es poder tener un mayor avance más rápido, por eso son ladrillos de mayor tamaño,
les permiten avanzar más metros cuadrados por día, y bueno, las características son muy similares. Estos muros sí tienen que ser utilizados en dos elementos, o como muros perimetrales, o si se utilizan para la construcción, tienen que ser revocados para evitar que tengan, ya que son igual que ladrillos de 6 huecos, tienen la parte interna, son totalmente huecos donde entran y se unen con los otros. Bien. También tenemos los muros de mampostería interior. Aquí se puede utilizar diferentes técnicas para poder hacer la mampostería interior, desde los famosos ladrillos cerámicos de 3 huecos, se puede utilizar ladrillo adobito, se puede utilizar el ladrillo en forma tandem, o podemos en algún momento dado, en vez de utilizar muros internos de ladrillo, como hoy en día hacen las oficinas, se utilizan melamínicos. No sé si ustedes han escuchado los melamínicos. ¿Tienen idea de lo que es la parte del melamínico, de los conglomerados? Grupo, a ver, el de madera. Creo que el control de lectura va a ser un poco fuerte. No se olviden que ahí se están jugando su nota, el 20% prácticamente la nota, una parte del control de lectura, que lo vamos a programar al final de la clase para la siguiente clase o para la siguiente semana. No me hago ningún problema en esa parte. Bueno, los melamínicos vienen a ser básicamente planchas de hormigón, no hormigón, va a disculpar. Estamos hablando más bien en este caso de acerrín prensado con algún aglutinante y colocado en la parte externa con lámina de polímero, el cual puede tener diferentes texturas y diferentes características. Dependiendo de la compactación, puede ser desde baja densidad hasta de alta densidad. Los más utilizados son los de alta densidad en los negocios. Bien, son los muros internos, jóvenes. El objetivo básicamente es generar ambientes internos para poder trabajar y desarrollar la actividad económica. Aislación de hidrofuga vertical y horizontal. ¿Qué quiero hablar con este punto? Hay materiales en nuestro medio para poder hacer aislación vertical y horizontal. Uno de los principales utilizados es el Sika, en el cual tiene una capa sellante que puede mezclarse con el hormigón o con el mortero para poder retener la humedad o el avance de humedad. Cuando decimos aislación de hidrofuga, prácticamente generar una capa de polímero que evite que la humedad tenga un gradiente ascendente por los muros. Si ustedes no tienen un buen aislante de hidrofugo, van a ver ustedes casas que a los 20, 30 centímetros ya se le está cayendo la pintura. Y eso es porque ese muro para húmedo todo el tiempo. Pero si tuviera una buena aislación, ese muro no tiene para qué humedecerse. Y la pintura puede durar años sin que descascare. En el tema de la parte vertical, estamos hablando justamente del tema de mezclar el Sika, que es un líquido, con el tema del mortero para hacer los revoques finos y revoques gruesos. Con eso ustedes totalmente aíslan su parte interior. Por ejemplo, es lo que yo, muy sorprendido en el tema de construcción. ¿Quién de ustedes ha ido a La Paz? A ver, jóvenes. ¿Quién ha tenido la oportunidad de conocer la arquitectura que hay en La Paz? ¿Qué es lo que les llamó la atención cuando llegaban a La Paz? Las Caramba, construcciones en los cerros, dije. sí, ¿cómo son esas construcciones? ¿Qué es lo que nota en esas construcciones? Viene, como dijo usted, en escalera. Sí, No entiendo bien cómo lo pueden hacer. yo tampoco. A veces cuando hay una buena lluvia, se desliza todo el cerro y se trae barrios enteros. Un peligro. Pero ¿qué otra característica han visto en las edificaciones cuando llegan a La Paz? ¿Cómo son sus techos, sus paredes? ¿Cómo lo han visto ustedes? Ninguna roqueada, creo. Sí, va por ese lado, a ver. ¿Qué es lo que le llamó la atención? A ver, hay algunos edificios que son altos, ¿no? Veo que en pequeños terrenos hay construcciones de más de 3 o 4 pisos. ¿Pero qué se caracteriza de las construcciones? Ninguna de las construcciones son revocadas de las paredes, creo, por el Correcto. impuesto. Ninguna son revocadas. Miércoles que son duros allá, ninguno lo revoca. Pero aquí les voy a dar el concepto que ellos manejan. Por fuera no están revocadas, pero por dentro están utilizando materiales de hidrofuga
para que la humedad no traspase adentro. También que es una zona que no llueve mucho, que es seca, pero cuando llueve también tiene que tener esa aislación. Entonces, el revoque interno, no solamente el revoque interno y externo, el externo no lo hacen por el tema de los impuestos. En este caso, las construcciones de 3, 4 pisos, cuando ustedes lo ven por la parte de afuera, en el alto y entrando a La Paz en la ceja, ¿qué van a notar? Que están totalmente ladrillos de 6 huecos, el cerámico, colocado y nada más. Pero la parte interna tiene revoque grueso y revoque fino, totalmente con zinc aislante. Los techos, miren, mientras aquí la gente le gusta utilizarse un Duralic, le gusta utilizar, bueno, en mi caso a mí yo utilicé teja cerámica, colonial por si acaso. Por nada más yo metí la pata, yo ya he metido la pata, para que ustedes no lo hagan. Resulta que mi casa está catalogado como casa de primer nivel. No tengo ni 100 metros construidos, pero es una casa chalet de primer nivel. Los impuestos me cobran como si fuera mínimamente millonario, solo por haber puesto el techo con teja colonial. En cambio, mi abuela, que su teja es una teja Duralic de hace más de 30 años atrás, ella paga la mitad o menos de la mitad de lo que yo pago. Y su construcción de ella pues no es 100 metros como la mía, la de ella debe ser 400 metros, mi abuela. Y vivimos frente a frente. Se puede imaginar entonces el tema de los impuestos es fuerte, fuertísimo. Así que cuando construyan, mi consejo, utilicen, dependiendo de ustedes, hay dos materiales que me siento muy tranquilo. Hasta ahora, todo lo que han sido las tejas de Fedelpato, que son las de Duralic, han sido muy buenas. Y hay algunas que imitan la teja colonial. Imitan prácticamente idénticas. Te la pintan, pero ¿cuál es la regla? Que todas esas casas tienen que tener tumbado, tienen que tener básicamente su protección en la parte inferior, porque estas tejas liberan lo que yo les había dicho hace tiempo, asbesto, porque son fibrocemento, y ese polvillo de asbesto y demás, ustedes al inhalarlo, les puede generar hasta cáncer. Entonces, donde mi abuela, eso está totalmente sellado, ya tiene tumbado en toda la casa, así que no hay lío. Yo en lo que construí, lo mismo hice, le puse un sellado, y sobre ese sellado le puse a cada una de las tejas una capa de plástico, y sobre eso debajo todavía le tiene su techo falso. Entonces es importante ver los materiales. Eso pasa en el alto. Allá ni siquiera le colocan teja Duralic, allá utilizan calamina en la parte de arriba de sus construcciones. Yo bajando del cerro miraba las calaminas y todo soplando con el viento. Pero como algunos cuentan, por dentro son pequeños palacios. Liliana. Ingeniero, hoy en día también por simple curiosidad estuve investigando y también vi presencialmente lo que utilizaban hoy en día es el polietileno negro para comenzar en la cimentación y también en el rellenado de losa. Sí, el polietileno Para negro. evitar la humedación, como había dicho usted, el hule que se pone es el polietileno negro. Correcto, ese es el polietileno negro, ese es uno de los, no es solamente actual, digamos, ha sido uno de los más utilizados antes, por ejemplo. Yo les voy a dar un dato. Cuando se levantaba el cimiento y terminabas de hacer tu cimiento lineal, ibas a colocar tu primer ladrillo del muro, ¿qué hacían antes? Se buscaban bolsas y las colocaban en las bolsas, y sobre la bolsa se seguía construyendo el muro. Después entró justamente, como él le dice, el polietileno negro, que es básicamente una bolsa de un grosor, de un diámetro interesante, de casi 1 milímetro. Es harto. Esto lo iban colocando, pero habían algunos maestros, albañiles, que de maestros simplemente es para cobrar, porque el desconocimiento era muy mínimo. Les colocaban a los muros justamente para levantar, pero no tenían la capacidad de pensar que aunque se coloque este polietileno negro, cuando uno coloca en el muro para que tenga mayor succión, tenía que tener micro araciones. ¿Qué significa? Tenían que picarlo, dejarlo pequeños agujeritos para que el de arriba y el de abajo se chupen y se pueda generar una fusión. No, lo colocaban directo el polietileno negro y encima construían la pared. ¿Qué creen que pasaba, a ver, jóvenes?
Ustedes han escuchado varios de esos casos que han ocurrido en Santa Cruz, sobre todo porque somos Santa Cruz de la Sierra de los Vientos. Venía un buen viento y como el polietileno no lograba una fusión entre el ladrillo y el cimiento, el muro se caía completamente. También era de mucho peligro. Por eso cuando colocas este tipo de materiales de aislación, tiene que hacerse micro oraciones para poder generar con estos huecos la fusión entre el mortero de la pared, de los ladrillos y el cimiento. Una recomendación que le digo, bien por su intervención, señorita. Bien, continuamos ya en la última parte. En la parte de cubierta que estamos hablando ya de los techos, normalmente todo esto va distribuido por metros cuadrados que se construyen. Cuando ustedes hacen un cálculo de presupuesto, normalmente el maestro les cobra por metro cuadrado del techo, incluyendo el alerón. ¿Cuánto quiere que sobresalga tu alerón? 1 metro. Entonces le ponen 1 metro a toda la parte perimetral más el techo y les cobran directo. Esa es la característica principal. Entonces, esa es la cubierta. Los techos, como habíamos hablado, pueden ser de losa, pueden ser techos de cerámica, techo de fibrocemento, pueden utilizarse techo de polímero, se puede utilizar techo de calaminas, diferentes materiales de acuerdo a lo que necesite o esté diseñado en nuestra actividad. ¿Qué más tenemos? Tenemos en la cubierta, está constituido por diferentes elementos, cuando es una cubierta cerrada, cuando tiene una tijera y se hace un tumbado, en la parte inferior se tiene que hacer un colocado con listones, una armadura. Se puede utilizar también los techos utilizando lo que hoy en día se llaman los cielos falsos, que van desde estuco, polímero y otros elementos que son muy utilizados en la industria para protegerlo. En el tema de los muros, una vez levantado lo que habíamos hablado en La Paz, puede haber un revoque grueso y fino, interno y externo. Normalmente los revoques, para que todos lo tengan claro, tienen que ser menos de un dedo meñique, dicen, entre revoque interno y externo. ¿Por qué? Porque la cantidad de cemento utiliza bastante. Entonces estamos hablando de muros que tienen entre medio centímetro y algo más, para que pueda tener un alisado completo. Y cuando se hace el revoque, ¿qué es lo primero que se tienen que comprar mi próximo contratista? Es adquirir una barra, un angular largo de 2 metros, y cuando ustedes van revocando, usted termina el que revoca, y ustedes con una linterna y ese angular pueden determinar si el revoque está totalmente plano o tiene lugares que tienen sumideros o están profundos. Es interesante conocer esos elementos para que su construcción tenga un acabado perfecto. Los detalles hacen la diferencia entre que una casa cueste $100.000 o cueste 20.000. La misma cantidad de material se utiliza en ambos, solo que en una se cuida mucho más el detalle. Cielos rasos. Habíamos hablado de las estructuras que se están manejando hoy en día, son muy interesantes. Una de las nuevas ramas que se está entrando, lo que es carpintería aluminio para los señores que tanto le exigía aluminio, donde se forman en la parte de arriba estructuras para hacer el colocado de las barras de aluminio, formando estructuras que se anclan en las esquinas de las paredes, y sobre esa estructura se pueden colocar desde lo que viene a ser los polímeros, o se pueden utilizar diferentes tipos de losa de estuco, o en algún punto se puede utilizar un dry wheel. Un dry wheel viene a ser una estructura combinada entre plastofor y estuco. Es muy interesante ver esos elementos. ¿Cuál es la gran diferencia? Es el tema tiene que ver el tema acústico de sonido. Mientras mayor sea y coloque un buen plastofor, va a ser menor el sonido de rebote en la parte superior. También es el tema de aislación térmica. O sea, tiene muchas ventajas, en pocas palabras. Cuando hace un doble muro, se utiliza diferentes elementos de resistencia. En un lado de la pared ustedes pueden tener la música, la señora música rompiendo los 160 decibeles, y al otro lado no se puede escuchar nada. Prácticamente el sonido es imperceptible, pero eso depende de los materiales. Lo mismo ocurre tanto en el revoque, los materiales de aislación y los cielos falsos.
Pisos y zócalos. Cuando estamos hablando de un piso, voy a hablar el piso básico, el piso que está a nivel de la tierra. Se tiene que hacer diferentes elementos, desde compactación del suelo, excavaciones, se tiene que colocar contrapisos, si el nivel es muy básico, si van ustedes a colocar maquinaria, aparte de colocar el contrapiso, tiene que colocar una rejilla metálica, hecho nuevamente con las barras de acero corrugado, y sobre eso recién se hace el vaciado de una capa de hormigón, formando un hormigón armado de piso, y sobre eso se puede hacer revestimiento con diferentes tipos de materiales de cerámica, losa, baldosa, porcelanato. Eso ya son zócalos adicionales. Todo se cobra por metro lineal de acuerdo a las actividades que se tengan. Normalmente para cuando es una planta industrial y tenemos equipos de alta vibración, sí o sí tienen que ser pisos reforzados, jóvenes. El revestimiento en los muros. Habíamos hablado que el revestimiento de muros es muy interesante, ya que dependiendo de la actividad económica hay aquellos que van a utilizar diferentes tipos de materiales para revestimiento, de los polímeros que habíamos hablado en la anterior clase. Se puede utilizar también el tema de selladores, de aislaciones de piedras ornamentales, diferentes tipos de revestimientos, en el cual se utilizan para eso materiales aglomerantes para poderlos colocar, fijar y mantener. Es muy importante el tema de las dimensiones. Cuando las dimensiones son correctas y ustedes lo colocan en material, tiende a durar mucho tiempo. Cuando lo fuerzan, cuando no es el tamaño que se pedía, tienen variaciones de milímetros, señores, eso en corto plazo asienta y logra a veces no ser un buen colocado en el tema de revestimiento. Carpinterías exteriores, estamos hablando tanto del tema de las puertas, ventanas y algunos elementos donde pueden estar compuestos de carpintería, aluminio y los vidrios, como habíamos dicho, vidrios tratados en su primer elemento. Carpintería de interiores donde están destinados para los ambientes principalmente. Ahí es donde entran las instalaciones. ¿Cuáles son las principales instalaciones? Que es el punto número 3. Instalaciones hidráulicas, hidrosanitarias, eléctricas, iluminación, instalaciones de gas, de climatización, para ver diferentes elementos. Aquí lo pueden ver cada uno de ellos que son muy utilizados. La última etapa es la parte de artefactos o accesorios que van desde el tema de los baños sanitarios, colocaciones, digamos, de escaleras, en el tema ya de definitivo de ornamental. Algunas escaleras en un banco, no sé si ustedes lo ven, utilizan bastante lo que son aceros inoxidables por el tema de estética que quieren. Y finalmente, y el último punto que se tiene es el tema de las pinturas, que es la última capa. Yo les había dicho que cuando se hace un revestimiento, un revoque, se tiene que hacer en primer punto el colocado de un material de sellador del tema de los poros, para poder pasar y poder lijar. Estos se utilizan diferentes masas acrílicas, masas corridas. Una vez que ustedes sellen, para ello tengo, para mí en lo personal, la mejor hasta ahora son las brasileras. Yo les recomiendo a ojos cerrados, aunque el costo un poco mayor al nacional, Souvenir. No sé si han escuchado esa marca o han visto en el tema de pinturas y selladores. Souvenir es la número 1. Jóvenes, si no le quieren pelar al gajo, gasten un poquito más en el tema, y su duración de la pintura es hasta a veces doble que una pintura nacional. De ahí se utiliza distintos tipos de pintura, hay desde pinturas interiores, pinturas exteriores, pinturas con resina para el tema de techo, y fuera de eso tienen que ver los selladores. Para el tema interior, fuera de utilizar una pintura interior, se utilizan selladores acrílicos, que es como colocar un esmalte a la uña de una mujer. Con ese sellador acrílico hacen que su pintura no dure el doble, dure 4 veces el tiempo, sin que pierda color y teniendo todas las características principales. Hay que establecer los colores. No se olviden que cuando los colores son colores mucho más claros, entre la colorimetría, la gente trabaja, está animada. Cuando son colores oscuros, colores muy rechinantes, la gente básicamente quiere salir de esos lugares. Entonces, hasta el tema del color es básico para tener un alto rendimiento dentro de sus empresas. Y con eso damos concluido el tema de etapa. Bien, jóvenes. Este es el tema número 6. Son las 4 etapas que tenemos por delante. Y entramos a la consulta. Dudas que han tenido, activen todas sus cámaras. Hago la captura de
de participantes. Aportes por parte de ustedes. Solo he anotado a 3 personas que tuvieron dudas y aportaron algo. Después los demás han quedado muy callados. Parece que en construcción no lo han visto ni a sus padres hacer algún mantenimiento y menos, digamos, tal vez el construir algún elemento. Es importante ser curioso, yo les he dicho. Siempre es muy bueno ser en ese punto. 38 estudiantes. Tengo 2 años. Ingeniero, ¿Lo escucho? una pregunta. Quería saber cuándo se utilizan las vigas pretensadas. Las vigas pretensadas que estamos hablando son utilizadas para la parte de las losas. Son las que se colocan en manera básica, unidas con los complementos que antes eran cerámicos, hoy en día se utiliza para los complementos del plastofor, que viene de diferentes tamaños y grosores. El objetivo principal es poder establecer, el tema de un segundito. El tema principal de las pretensadas es donde se hace un estudio cómo van a estar ubicadas, cuál va a ser su dirección que tiene que ir dentro de cada uno de los ambientes, el tamaño que no puede exceder los 6 metros. Yo le había dicho que una viga viene de diferentes grosores, van desde las vigas pretensadas básicas que tienen 3 hilos, las medianas que tienen 6 hilos y hay unas reforzadas que vienen con 9 hilos. Esto depende de la longitud que vaya teniendo nuestra construcción, nuestro alcance del ambiente. Se coloca el tema de los complementos para armarlo intercalado, la viga pretensada con su complemento. Arman todo el cuarto y en la parte de abajo se tiene que todavía, porque se va a vaciar cemento, se va a aumentar peso, tienen que ir y colocárselo puntales, se lo apuntala, jóvenes. Con ese apuntalamiento recién se hace el vaciado de la losa para que pueda resistir. Cuando no se apuntala y solo pone las vigas pretensadas y el complemento y le coloca en la parte de arriba un vaciado de la losa, ¿qué creen que ocurre? Se cimban las vigas pretensadas. Es uno de los grandes problemas que se da. Y normalmente yo les doy una regla para todos ustedes. Entre 1 metro y 1,5 metros es exagerado para colocar los puntales. Antes utilizaban puntales de madera, hoy en día ya tenemos puntales de acero que uno lo levanta, lo ajusta y les coloca directamente. Eso se hace previo, por si acaso, al vaciado de piso. Todo lo que es el colocado de los puntales, apuntalamiento y demás, cuando están haciendo un primer nivel, y ustedes están todavía en el suelo, es previo a hacer el vaciado del piso. ¿Está bien la respuesta? Viga pretensada para la operación de las losas. Sí, ingeniero, gracias. ¿Quién más tiene alguna consulta? Yo, ingeniero. Ya, dale. ¿Para qué se ponen esos bloques de plastofor en los vaciados en el techo, ingeniero? ¿O por qué? Bueno, las vigas pretensadas, imagínense que es lo siguiente. No nos olvidemos que una losa tiene que ser una placa sólida que aguante un peso, sea para colocar en la parte superior, no sé, de una oficina, hasta podríamos dar, si fuera un edificio grande, hasta habitaciones, donde va a recorrer gente y todo. La colocación del plastofor ha ido variando. Antes eran de cerámica y se caracterizaban básicamente por el tema de la resistencia. Es para generar una superficie, si quieren. Si ustedes ven una viga pretensada, simplemente es como una pequeña viga que tiene 9 centímetros por 12, o en algunos casos es 12 por 18, y no vamos a poner puras vigas corridas. El complemento me genera y me completa toda la superficie. Y sobre esa superficie que se coloca, es lo que se vacía en la parte superior, se coloca una rejilla metálica que es la herradura, y sobre eso se coloca el vaciado del hormigón formando la losa por vigas pretensadas, complemento y el hormigón armado, jóvenes. Por eso es la importancia del complemento. Segundo, ¿por qué de plastofor? Y antes era de cerámica, por el peso. Nunca se olviden que el peso es el que manda. Cuando es muy pesada mi losa,
tiende a sentarse, tiende a quebrarse, a rajarse, si quieren la palabra más especificada. En cambio, con el plastofor es menos peso que tiene que soportar y distribuir la carga. Ha ido una evolución, ha ido una evolución. ¿Quién más? A ver, yo voy dos más que voy anotando. Rodríguez. Sí, una consulta. Después Carlos Alberto Sipe, creo, ¿o fue el que preguntó? Sí, que acabo de preguntar yo. Ya, Sipe. Rodríguez. Buenas tardes, Inge. Quería preguntarle cuánto debe de tener de profundidad una zapata o va a depender del tipo de construcción. Depende cuál va a ser la carga que va a tener tu construcción. Si es un primer piso, yo le digo que con 60 centímetros más que suficiente, y la zapata tiene que tener 60 por 80 y 60 para distribuir, y depende cuántas van a colocar. Si no, a una distancia más de 4 metros, tranquila. Pero si mi construcción va a ser de 2 pisos, va a ser de 3 pisos, 4 pisos, ya tiene que tener una profundidad mayor de 90 centímetros, 120. Eso se hace con cálculo estructural. Hay fórmulas y hay normativas para hacer la profundidad de acuerdo a la carga que va a tener. Pero para una construcción simple no necesitan demasiado. Entre 60 y 70 de profundidad más que suficiente con las dimensiones dadas. Pero hay que establecer bien el ancho que va a tener las columnas para soportar. Y el encadenado, tanto en la parte inferior del cimiento, como el encadenado en la parte de la viga. Es importantísimo los encadenados, porque cuando hay un buen encadenado, la construcción aunque se asiente, no se raja, jóvenes, no genera esas partiduras en las paredes. Cosa que creo que han visto ustedes en nuestro módulo, ya tienen unas cuantas partiduras. Gutiérrez. Ingeniero, yo quería preguntarle, eso lo de poner el plastofor en los techos, ¿es para casas de un piso o sí o sí tiene que ser mayor de un piso? Depende de ustedes. Lo que pasa es que en Santa Cruz hemos pasado algo bien interesante. Hemos pasado de lo que vivíamos en techo bajo. Yo le llamo techo bajo porque eran antes nuestros techos de 2 metros 30. Si van a las casas antiguas eran techos bajos, no sé por qué. Hoy en día las construcciones establecen tener techos de 2 metros 60 para el tema de que entre el aire y hay un cambio correcto de flujo de aire. Y sobre eso, si ustedes van a poner techo falso, estamos hablando colocado de plastofor polímero, tenemos que tener todavía una distancia de 30 centímetros más. ¿Qué significa? Que nuestra altura de nuestro muro, de nuestro primer piso, tiene que tener prácticamente 2 metros 90. Eso es lo que ahora ha ocurrido. Antes no, antes 2 metros 30, uno medio entraba y un poquito más arriba y ya estaba el techo. Eso es lo que ha cambiado un poco en la arquitectura en Santa Cruz. Son mucho más altos los pisos de abajo. Pero un estándar para que tenga cualquiera de las habitaciones es 2 metros 70. Por ejemplo, para mí, 2,70 es el ideal. Ni más ni menos, porque es la cantidad exacta que puede enfriar un aire acondicionado, que puede haber un flujo de aire. Es perfecta esa parte. ¿Está bien, señorita Gutiérrez? Sí, gracias, Ingeniero. Bien, dos más y voy cerrando. Tengo una actividad más. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Dime, Vargas. Sobre los tipos de cubierta, ingeniero, ¿cuál sería, o sea, para una construcción así que, digamos, para alguien que está empezando a vivir solo, cuál sería el tipo de cubierta más recomendable para utilizar en la construcción? Hay dos opciones, como yo les había planteado. Las construcciones de calamina, no piensen que cuando es muy delgada, lógico, va a sonar. Pero hay unas que tienen un cierto diámetro que son muy buenas y se utilizan bastante. Hemos reemplazado lo que es la madera, las vigas vistas, por utilizar hoy perfiles de acero. Los perfiles de acero se los hace y se lo incrustan con, puede ser las calaminas reforzadas que poseen plana, o en mi propuesta mía, es que sean los techos como le había dicho, de cemento, de fibrocemento, que son los actuales, los de Duralit. Para mí, muy buen material. Aconsejable para alguien que quiere por un tiempo utilizar una habitación o un nivel bajo. Pero ya todas las estructuras hoy en día ya son elaboradas a partir de perfiles de acero. Ya han quedado atrás lo que antes utilizaba para hacer tijera y demás madera. Ya ha quedado afuera. Uno más y concluimos. Fernández Clinton. Sí, yo tengo una consulta, ingeniero. Dime. Para un piso, digamos así, de un corredor,
para un piso de cerámica tiene que necesariamente tener una caída. Es que en mi casa hay un problema. Pasa que cuando llueve mucha agua se junta en el centro, digamos. La respuesta es sí. Toda, pero toda construcción, toda habitación tiene que tener una caída. Por ejemplo, si una habitación cerrada, toda la caída tiene que ser hacia la puerta de salida. ¿Por qué? No van a hacer que se vaya hacia una pared, hacia la otra. Pueden que ahí coloquen un objeto que no pueda hacer llegar. Toda construcción, si tiene un ambiente y una puerta, tiene que ir hacia esa puerta. Estoy hablando de la parte interna. Y en los pasillos y todo, tiene que ir dirigido a un lugar donde sea cercano, como ser un baño o algo, para que pueda desahogarlo. Ojo, ya en una parte externa, estamos hablando de un ambiente fuera, estamos hablando de un piso, de un hall, tiene que haber una pendiente que va desde la casa hacia el patio, siguiendo la misma pendiente por el tema pluvial. Llueve, hay una batea, yo le llamo batea, por ejemplo, cuando hay un hueco o una profundidad en medio, y ahí se llena y no la podemos sacar. Hay que volver a rehacer esa construcción, si no siempre se va a llenar ahí de agua. Sí, cada vez la batea. Una consultita más, Inge, porfa. A ver, la última, ya estamos ya terminando. Hay como una varilla más o menos de cobre que colocan en algunas viviendas, pero no siempre en todas. Por ejemplo, hace como unos medio años atrás, mi mamá construyó una casita allá en Cotoca, pero también construyeron varios albañiles al ladito de nuestra vivienda y hubieron personas que no la colocaron y quería saber cuál es exactamente su función o qué función cumple esa varilla de cobre. Más o menos es de 1 metro de dimensión de largo. El nombre de esa varilla se llama jabalina y es una parte primordial dentro de lo que es nuestro medidor. Es el famoso que ustedes van a llevar en electrotecnia. Han escuchado ustedes el cable tierra, ¿no? Su tarea principal es disipar la carga o la tensión que se pueda generar entre el positivo y el neutro, y cuando hay demasiada tensión, a partir del de tierra lo libera en forma directa esa tensión. Depende eso de la cantidad de consumo de electricidad. Hay casas o edificios que tienen hasta 3 varillas de más de 3 metros. Por ejemplo, el estándar es el de 2,30 metros y el de 1,20 metros, que se colocan justamente al lado del medidor para disipar esa carga extra. Cuando se da una sobretensión, porque se da a veces porque cae un rayo o algo cerca, y toda esa energía viene por los cables eléctricos, llega a nuestro medidor, y de vez que pase a que reviente nuestros equipos, nuestras teles, nuestros equipos de sonido, esa energía lo transmite en forma directa a la tierra. Ese es el objetivo del cable tierra. Y la forma de colocarlo es, se excava, se coloca carbón, se coloca sal, y de ahí se lo entierra recién nuestra varilla de cobre, conocida como jabalina, y eso se lo une. Por eso es que ustedes han visto que en algunos lugares que son oficinas, tienen sus enchufes tienen 3, el positivo, el negativo y la tierra. Y ahí es donde se coloca una varilla de 1,20 metros. Eso fue lo que hicimos en la universidad cuando se estaban instalando los laboratorios que en este momento tiene comercial y contaduría, no le habían colocado la varilla. A un lado nos fuimos con el taladro, abrimos el taladro, excavamos con un cavahoyo, le pusimos carbón, le pusimos sal, lo metimos en la varilla hasta el fondo y lo unimos, y el sistema quedó protegido de todo un laboratorio de sala de cómputo. Ese es el objetivo de la famosa jabalina. Ya, listo, Inge, gracias. Bien. Ingeniero, tengo una pregunta, ingeniero. Vamos a coordinar el día jueves final el tema, vamos a hacer comunicado. Para ello vamos a pedir a la siguiente Katy que se contacte conmigo de aquí a 1 hora y le vamos a enviar en el grupo académico. Estar atentos, por favor. Va a disculpar que esta vez estoy saliendo como rayo. Nos estamos hablando ya el día jueves para ajustarnos lo del tema y lo del proyecto. Muy agradecido, hasta luego.